teacher Alejo. Hola estudiantes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Papito Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Papito Dios también. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre Pablo Picasso. Entonces, ¿saben quién es Pablo Picasso? No. Bueno, Pablo Picasso fue un pintor español nacido en Málaga en el año 1881. Su trascendencia no se agota en la fundación del cubismo. A lo largo de su dilatada trayectoria, Pablo Picasso exploró incesantemente nuevos caminos e influyó en todas las facetas del arte del siglo XX, encarnando como ningún otro la inquietud y receptividad del artista contemporáneo. Su total entrega a la labor creadora y su personalidad vitalista, por otra parte, nunca lo alejarían de los problemas de su tiempo. Una de sus obras maestras, el Guernica, pintada en el año 1937, es la mejor ilustración de su condición de artista comprometido. En 1895 se trasladó con su familia a Barcelona, donde el joven pintor se rodeó de un grupo de artistas y literatos, entre los que cabe citar a los pintores Ramón Casas y Santiago Rusiñol, con quienes acostumbraba a reunirse en el bar Los Cuatro Gatos. Entre 1901 y 1904, Pablo Picasso alternó su residencia entre Madrid, Barcelona y París, mientras su pintura entraba en la etapa denominada Período Azul, fuertemente influida por el simbolismo. En la primavera de 1904, Picasso decidió trasladarse definitivamente a París y establecerse en un estudio en las riberas del Sena. En la capital francesa, trabó amistad, entre otros, con los poetas Guillaume Apollinaire y Max Jacob, y con el dramaturgo André Salmon. Entretanto, su pintura experimentó una nueva evolución caracterizada por una paleta cromática tendente a los colores tierra y rosa, conocida también como el período rosa. Al poco de llegar a París, entró en contacto con personalidades periféricas del mundillo artístico y bohemio, como los hermanos estadounidenses Leo y Gertrude Stein, o el que sería ya para siempre su marchante, Daniel Henry Kahnweiler. A finales de 1906, Pablo Picasso empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del siglo XX. Les Demoiselles d'Avignon. En esta obra confluyeron numerosas influencias, entre las que cabe citar como principales del arte africano e ibérico y elementos tomados de el Greco y Cézanne. Bajo la constante influencia de este último y en compañía de otro joven pintor, Georges Braque, Pablo Picasso se adentró en una revisión de buena parte de la herencia plástica vigente desde el Renacimiento, especialmente en el ámbito de la representación pictórica del volumen. Las tramas geométricas eliminan la profundidad espacial e introducen el tiempo como dimensión al simultanear diversos puntos de vista. Era el inicio del cubismo. Teacher, pero ayer cuando yo estaba investigando en mi casa, pude notar que Picasso y Braque habían desarrollado dicho estilo en una primera fase denominada analítica entre 1909 y 1912. En 1912 introdujeron un elemento de flexibilidad en forma de recortes de papel y otros materiales directamente aplicados sobre el lienzo, técnica que denominaron collage. La admisión en el exclusivo círculo del cubismo del pintor español Juan Gris desembocó en la etapa sintética de dicho estilo, marcado por una gama cromática más rica y la multiplicidad matérica y referencial. Entre 1915 y mediados de la década de 1920, Picasso fue abandonando los rigores del cubismo para adentrarse en una nueva etapa figurativista. En el marco de un reencuentro entre el clasicismo y el creciente influjo de lo que el artista denominó sus orígenes mediterráneos, casado desde 1919,
con la bailarina rusa Olga Koklova y padre ya de un hijo, Pablo Picasso. Empezó a interesarse por la escultura a raíz de su encuentro en 1928 con el artista catalán Julio González. Entre ambos introdujeron importantes innovaciones, como el empleo de hierro forjado. En 1935 nació su hija Maya, fruto de una nueva relación sentimental con María Teresa Walter, con quien Pablo Picasso convivió abiertamente a pesar de seguir casado con Olga Koklova. A partir de 1936, ambas debieron compartir al pintor con una tercera mujer, la fotógrafa Dora Maar. El estallido de la Guerra Civil Española preludió de la Segunda Guerra Mundial. Lo empujó a una mayor concienciación política, fruto de la cual es una de sus obras más universalmente admiradas. El mural de gran tamaño Guernica de 1937. La reducción al tamaño Guernica, mínimo del cromatismo, el descoyuntamiento de las figuras y su desgarrador simbolismo conforman una impresionante denuncia del bombardeo de la aviación alemana que el 26 de abril de 1937 arrasó esta población vasca en una acción de apoyo a las tropas del general golpista Francisco Franco. En 1943 conoció a Francois Guillot, con la que tendría 2 hijos, Claude y Polama. 3 años más tarde, Pablo Picasso abandonó París para instalarse en Antibes, donde incorporó la cerámica a sus soportes predilectos. En la década de 1950 realizó numerosas series sobre grandes obras clásicas de la pintura, que reinterpretó a modo de homenaje. En 1961, Pablo Picasso contrajo segundas nupcias con Jacqueline Roch. Sería su última relación sentimental de importancia, convertido ya en una leyenda en vida y en el epítome de la vanguardia. El artista y Jacqueline se retiraron al castillo de Bubunagargues, donde el creador continuó trabajando incansablemente hasta el día de su muerte. Muy bien, Diego, eso es correcto. Me parece muy bien hecho que hayas indagado. Bueno, ahora ¿quién nos puede hablar del cubismo? Ana Sofía, ¿nos puedes decir qué es el cubismo? El cubismo fue un movimiento creado por Pablo Picasso. Este movimiento nació en Francia y tuvo su apogeo entre 1907 y 1914. Los artistas que han seguido este estilo son Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Glases, Robert Delaunay, Juan Gris, Maria Blanchard y Guillaume Apollinaire. El término cubismo fue identificado por el crítico francés Louis Bauxes, el mismo que había bautizado a las fauvistas motejándolos de fauves, fieras. Este artista dijo que la primera pintura del cubismo estaba compuesta por pequeños cubos y figuras geométricas, y así es como se originó el concepto de cubismos. Los cubistas buscaban descomponer las figuras naturales y presentarlas mediante figuras geométricas que fragmentaban las superficies y las líneas. Esta perspectiva múltiple permitió, por ejemplo, reflejar un rostro tanto de frente como de perfil, ambos a la vez. Otra característica del cubismo es la utilización de colores apagados, como el verde y el gris, sobre todo en la primera época de este movimiento, pero con el tiempo los cubistas comenzaron a incorporar colores más vivos. En este movimiento existen 2 fases con muchas diferencias. Ahora vamos a conocer cuáles son. La primera es el cubismo analítico. Se le conoce también como el cubismo puro y también es el más difícil de entender. Se basa en la descomposición de formas y figuras geométricas para analizarlas y reordenarlas de una forma diferente y descompuesta. Ahora les voy a explicar el segundo tipo de cubismo. Este es el cubismo sintético. Le siguió la corriente del anterior y se basó en la recomposición de los objetos. Es decir, ya no en el análisis detallado de sus formas, sino en captar la esencia de sus características. Estos artistas resaltaban a través
de colores y formas predominantes las partes más significativas de la figura. En esta etapa surgió la técnica del collage y el uso de los elementos de la vida cotidiana. Por último, cabe añadir que la apariencia de la fotografía en escena fue fundamental para la liberación absoluta del arte gráfico. Al representar de forma más exacta la pintura la propia realidad, dio que ésta pudiera volverse más abstracta. Al quitarle peso de tener que representar cosas tal cual aparecen la realidad para transcribirlas. Cabe destacar que, más allá de la pintura, el cubismo llegó a la literatura. Los caligramas combinan la poesía con los dibujos, al organizar el texto de una manera particular.